Muy buenas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial. En este tutorial vamos a ver cómo pasar arreglos y sus elementos individuales a los métodos. Hasta ahora vimos métodos únicamente que recibían variables comunes. A ver si encontramos alguno. Son esos que, por ejemplo, un cuadrado, por ejemplo este, el del cuadrado, le pasamos el entero a, pero ¿qué es lo que pasa si tenemos muchos números para hacer el cuadrado? Lo mejor sería pasar un arreglo. Bueno, vamos a ver cómo pasar ese arreglo. Así que empecemos. Primero que nada, creamos un arreglo que tenga, por ejemplo, del 1 al 5. 4 a 5. Lo próximo sería, bueno, va a ser un pequeñito mensaje que, por ejemplo, efectos de pasar una referencia a un arreglo completo. Porque lo que uno tiene que tener en cuenta es cuando uno pasa un arreglo a un método, lo pasa por referencia. Es decir, lo que se cambie en el método se va a ver reflejado después en el main. Ya vamos a ver bien con detenimiento qué significa esto. Entonces, los valores del arreglo original son. Y lo podemos mostrar, por ejemplo, con el for each que vimos antes. Bueno, pongamos num, por ejemplo. Arreglo. Con este for mejorado, como dice el libro. Sysout. Tragamos un print nomás. Con un tab. Y ahí el número. Vemos que si lo ejecutamos nos muestra todos los números. A ver si lo limpiamos un poquito. A ver qué pasó. Faltó hacer un sysout. No, nos faltó un enter al final. Por eso esto. Bueno, ahí vemos que se muestran perfectamente. Inclusive podríamos preguntar algo diferente, pero bueno, no importa. Esto ya son cuestiones visuales que no llegan al caso. Entonces ahora sí, podemos empezar a hacer los métodos en los cuales vamos a usar el arreglo. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer un método que sea de tipo void, porque no hace falta retornar nada, ya que el arreglo que le pasemos también se va a terminar modificando en el main. Por ejemplo, modificar arreglo. Y la forma en la que ponemos acá el arreglo es la siguiente. Como es un arreglo de enteros, ponemos entero. Como es un arreglo, ponemos los corchetes. Y bueno, arreglo método. Pongámosle. Y listo. Entonces ahora sí podríamos empezar a hacer este método. Que por ejemplo podríamos tener un for de los comuncitos, que empiece de 0 y vaya hasta el largo del método este. Bueno, por ejemplo podríamos hacer que multiplique por 2 cada número. Entonces sería algo así. Arreglo método de i es por igual a 2. Esto va a hacer que el valor que esté acá adentro lo multiplique por 2 y lo asigne de nuevo. Bueno, eso ya lo vimos, no es complicado. Ahora uno podría decir, bueno, pero esto es una variable local, no... Este arreglo no se debería haber modificado. Pero bueno, como ya dije antes, los arreglos se pasan por referencia. Esto quiere decir que yo le paso una referencia de arreglo cuando lo invoco al método arreglo.
Y esta referencia lo que va a hacer es usar este arreglo como arreglo método. Y bueno, cada cambio que le haga a arreglo método, como es una referencia a arreglo, también arreglo va a verse modificado. Entonces, si lo vemos, podemos hacer, por ejemplo, algo como lo que hicimos acá. Efectos. A ver cómo nos sugiere esto. Podemos únicamente mostrar los valores del arreglo cambiado. Del arreglo a ver, modificados son. Y copiamos esto mismo que hicimos acá. Y ahora, si recordamos cómo fue que nos había dado el anterior, bueno, podemos ejecutarlo. Y vemos que antes es 1, 2, 3, 4, 5, pero después es 2, 4, 6, 8, por más que hayamos modificado únicamente esta que era supuestamente local. Pero bueno, acabamos de ver que los arreglos se pasan por referencia. Así que efectivamente cambia. Y ahora bueno, uno podría preguntarse qué es lo que pasa si paso un elemento. ¿También se pasa por referencia? ¿No se pasa por referencia? Así que vamos a responder eso ahora mismo. Entonces podemos, por ejemplo, hacer un método para poder modificar un elemento. Modificar elemento que reciba un entero que se llame elemento. Bueno, que elemento lo multiplique por 2 y lo muestre. Valor del elemento en modificar elemento. Y ahí sí ponemos elemento. Muy bien, ya vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Así que vamos a hacer algo como el estilo de esto. Vamos a poner efectos de pasar. El valor de un elemento del arreglo. Porque en realidad lo que uno hace cuando pasa un elemento, está pasando el valor únicamente. No está pasando una referencia. O sea que en realidad lo que uno cambie cuando uno pasa el valor no se debería ver reflejado en el arreglo. Así que ahora vamos a mostrarlo. Por ejemplo, del número 3. Antes de modificar elemento. Ahí lo podemos mostrar. Arreglo de 3. Y ahora lo modificamos. Modificar elemento. Y ahora acá dentro, ¿qué ponemos, no? Ponemos justamente lo mismo que está acá. De hecho, lo podemos copiar y pegar. Y listo. Entonces, como lo mostramos antes, también lo podemos mostrar después. Arreglo 3. Después de modificar elemento. Entonces, veamos qué es lo que ocurre. Limpiamos acá y corremos. Esta primera parte ya la vimos, que como era por referencia cambia. Y acá está lo interesante en la parte esta que estoy señalando. Ay, se me fue. Efectos de pasar el valor de un elemento del arreglo. Arreglo 3 antes de modificar elemento vale 8. Y después también. Porque como uno está pasando una variable común y corriente, esto se convierte en una variable local como estamos acostumbrados, ya que únicamente
El arreglo es el que se pasa por referencia, no la variable común. Entonces, por más que pasemos un elemento del arreglo, no cambia absolutamente nada en el elemento, en el arreglo original. Y bueno, como vemos, esto es efectivamente así. Esto fue el ejemplo número 42.